Guatevisión presenta. Maestros sindicalizados se concentran en la Plaza de la Constitución, donde permanecerán hasta llegar a acuerdos por el pacto colectivo. Manny Mérida, ex embajador para migrantes, plantea amparo para frenar investigación en su contra. Reforma del artículo 407N del Código Penal ya tiene dictamen favorable, pero aún se encuentra en discusión para su aprobación. El relator especial de la verdad visitó el país y evidenció que las víctimas del conflicto armado siguen siendo violadas en cuanto a derechos fundamentales. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, reiteró el apoyo al trabajo realizado por la CICIG aquí en Guatemala. Hablamos del mundo porque el presidente de Costa Rica asume el cargo con el compromiso de alcanzar la abolición del uso de combustibles fósiles. Y Argentina sale en busca de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis de sus mercados. Información del deporte nacional, y es que la FedeFut intenta nuevamente evadir la normativa que impuso la FIFA, con lo cual pone en riesgo el fútbol nacional. Y el Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Copa de Francia por 12ª ocasión en su historia. Hoy en el mundo del espectáculo le presentamos al agente 007 más caro de la historia y el por qué. Además, hoy hablamos de esta manifestación de maestros ya apostados en la Plaza de la Constitución, sus demandas, sus requerimientos y, por supuesto, las repercusiones. Y le presentamos estas imágenes porque en Columbus, Estados Unidos, un hombre ahuyentó a detener a un criminal y su rápida capacidad de reacción quedó registrada en un video que la policía local ha publicado. Esto es Viva la Noticia. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Viva la Noticia. Es muy tempranito, Vero, pero estamos aquí ya trabajando. Felices de poder estarnos acompañando. Buenos días, Alejandro. Un gusto poder llegar hasta sus hogares y, por supuesto, este saludo especial también para toda la gente que nos está viendo más allá de nuestras fronteras. En la previa del Día de la Madre, un día importante a nivel social, económico, familiar en Guatemala, así que ya muchos preparativos están en marcha. Qué alegre, y sabemos que es una semana difícil. Ya estaremos saliendo a las calles para presentarle a usted la situación del tránsito, pero tenemos que hablar del clima en primer lugar. Exactamente, vamos a revisar lo que está pasando en este momento. Más adelante hablamos del pronóstico con más detalles, pero sí, hablamos de las condiciones actuales en Ciudad de Guatemala. Vamos a ver lo que está sucediendo. Pues sí, hay una temperatura actual de 16 grados centígrados con condiciones muy similares a las de días anteriores. Cielo de parcialmente nublado a despejado con tendencia a despejarse más conforme pasen las horas hacia este mediodía en que habrá más calor. Lauren Quinto nos cuenta dentro de un rato el pronóstico completo para Guatemala y el resto de la nación. 5 de la mañana con 43 minutos. Luego de hablar del clima, tenemos que salir a las calles. Le presentamos estas imágenes en vivo y en directo de lo que está pasando en cada una de estas arterias. Vista privilegiada desde algunos puntos estratégicos de nuestra ciudad y la periferia que revisamos a continuación. Vamos a ver entonces cuál es el primer punto en el que nos lleva este carrito de Viva la Noticia, y es el final de la Calzada Roosevelt. Vamos a ver varios puntos de Calzada Roosevelt para que usted vaya viendo. Creo que está bastante ágil, aunque sabemos que la afluencia vehicular es bastante alta a esta hora de la mañana. Está un poquito más complicado, obviamente, el sentido occidente hacia el oriente, como suele suceder. En sentido occidente suele ser bastante más despejado. Estamos ubicados ahora, gracias a Emixtra, en la Calzada Roosevelt. Esto ya es más bien la ruta interamericana, Vero, a la altura de Molino de las Flores. Como podemos ver, hay carga vehicular pesada en ambos sentidos, pero está fluyendo bastante más en sentido occidente. Carriles reversibles ya habilitados para que usted los tome en cuenta. Seguimos recorriendo Guatemala, las principales arterias que nos dan un parámetro de lo que está pasando en la mayor parte de la ciudad de Guatemala. Y esto son buenas noticias. El ingreso a la ciudad de Guatemala, a la altura de Ciudad San Cristóbal, este paso a desnivel que usualmente ya está congestionado a esta hora de la mañana, Alejandro, presenta buenas características. Buenas condiciones a esta hora. La ruta interamericana
Solemos llamarle Roosevelt a este punto todavía, pero es así como se le conoce. Vemos como en sentido oriente hay un poco más de fluidez. Si usted ingresa a San Cristóbal por este punto, puede hacerlo con libertad. Y esto obviamente se refleja 2 kilómetros un poco más al occidente en el 21, en esta ruta en donde, pues si usted viene de San Lucas, de Antigua Guatemala, le invitamos a que se quede unos minutitos más en casa, de repente tomando su cafecito, desayunando un poquito más tranquilo, porque la situación aún no está tan complicada. Es cierto. Vamos a revisar otros puntos a continuación. Entonces vemos lo que está sucediendo con la calzada Doroteo Guamuch Flores, la Mateo Flores, como se le conoce coloquialmente todavía. Como pueden ver ustedes, el sentido que está fluyendo con mayor rapidez hasta ahora, y es para aprovechar, es el sentido oriente, para que usted, si desciende desde puntos altos de Misco, pueda tomar esta ruta como ruta alterna si quiere evitar la San Juan, por ejemplo. Sí, o la Roosevelt incluso, la Roosevelt. En un gran trecho se puede utilizar la misma. Seguimos con otros puntos que queremos presentarles a todos ustedes. Buenas características estamos viendo en general a esta hora. Estamos viendo la entrada a Misco, que no presenta el mismo panorama, sí estamos viendo bastante complicación. Es característico a esta hora de la mañana, así que a tomar su tiempo en consideración. 4 carriles de descenso hacia el oriente de la ciudad de Guatemala muestran en este momento lo que está sucediendo en esa entrada a la ciudad de Misco. Complicado el paso. El puente Jorge Surque, a la altura del puente Jorge Surque se encuentra esta cámara que nos presenta bastante congestionamiento. El carril reversible, que suele estar siempre un poquito más despejado, también presenta congestionamiento. Es importante que usted, antes de salir de casa, si utiliza esta vía, tome su tiempo en consideración. Es correcto. 4 carriles también en este momento en sentido occidente. La fluidez vehicular en sentido occidente más bien está bastante más aceptable. Vamos ahora a la altura del Ix San Juan. Vemos cómo esto en jurisdicción de Misco también presenta ciertas complicaciones, aunque la fluidez es aceptable, Vero. Es bastante aceptable a esta hora de la mañana. La calzada San Juan presenta siempre características un poquito más complicadas. Vamos a ver otros puntos que nos presenta, como siempre, esta calzada, otras alturas, para que ustedes tengan la posibilidad de ver hasta dónde repercute realmente este tránsito y qué tanto les puede afectar a la hora a ustedes de descender, por ejemplo, de los alrededores de San Juan, Zacatepeques. Esta es la situación que se está viviendo a esta hora de la mañana. En ese punto, Ix San Juan, vamos a ubicarnos en otro lugar. Vamos al paso a desnivel hacia Pinares, en Ciudad San Cristóbal. Esta es la gente que quiere salir de San Cristóbal a esta hora y se topa, Vero, con muchísima fluidez vehicular que proviene de lugares como Ciudad Peronia, terrazas, balcones en Ciudad San Cristóbal, y quieren pues, utilizar todos el mismo embudo. Regularmente claro. Es que no se reduce a 2 o 3 carriles nada más el paso hacia las charcas. Y vamos a ver justamente, sí, esta llegada a la 35 calle o a este paso desnivel que le puede conectar con la ruta norte del periférico. Y esta es la situación que se encuentra, ya estamos casi llegando a ese paso a desnivel. Está avanzando, carril reversible habilitado también, como es característico, así que podríamos decir que la salida de Ciudad San Cristóbal a la ciudad de Guatemala se encuentra con normalidad para lo que estamos acostumbrados a esta hora. Es cierto, recuerden que en las cercas todavía se realizan trabajos de recapeo durante las noches y hay ciertos tramos sin asfalto todavía que hacen que se ponga más lento el paso. Regresamos a la calzada San Juan, a la altura del Tecolote, este punto que suele ser complicado por la convergencia que tiene la gente que viene del Naranjo, de repente que se quiere involucrar a esta ruta oriente, como bien lo mencionabas, Alejandro. Está complicado el tránsito. Está complicado. Vean ustedes cómo el tráfico de 3 carriles también hacia el oriente está complicando bastante el movimiento. Son 4, de hecho, 4 carriles los que están fluyendo a esta hora. Eso reduce la movilidad hacia el sentido occidente, que afortunadamente la carga no es tan pesada. Así es, seguimos viendo a la altura de la Tercera Avenida, este punto que utilizan muchos para incorporarse de repente a Calzada Roosevelt. Esto es lo que está pasando en la Calzada San Juan y en general características de lo que se está viviendo en la mayor parte de la ciudad de Guatemala, sobre todo en la ruta oriente, que es la más utilizada a esta hora. El puente caminero también, que presenta bastantes complicaciones usualmente. Hoy está ligeramente cargado, pero con cierta fluidez para aprovechar. Los minutos hacen que cambien las condiciones drásticamente, así que tome su tiempo en consideración. Calzada Roosevelt, regresamos a este punto. Aquí les damos, esta es nuestra vista de todas las mañanas. Estamos sobre el edificio Tical Futura. Esta es la vista que se tiene entonces de Calzada Roosevelt. En unos metros nada más se habilita el carril reversible. El carril reversible en sentido oriente, para que usted lo considere. Vamos a Carretera El Salvador, kilómetro 9, para que usted se ubique. Vea que pues hay bastante fluidez en ambos sentidos, tanto oriente como occidente. Vamos a seguir revisando la información de este día miércoles. Ya estaremos hablando entonces de lo que sucede en las calles. También regresará y estará con nosotros Dalia Santos. Pero mientras tanto, vamos a hablar de lo que sucede en Guatemala. Hablamos de las noticias a continuación, porque sí,
Un hombre murió al activarse una granada cuando intentaba escapar saltando por la parte de atrás de un inmueble donde la PNC, la Policía Nacional Civil, pretendía cumplir con órdenes de captura. La mañana de este martes ocurrió un enfrentamiento entre agentes de la PNC y los ocupantes de una vivienda, esto en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico. En este lugar se pretendía capturar a los supuestos responsables del homicidio de un agente policial. El hecho ocurrió cuando agentes de la PNC procedían a realizar las capturas de los presuntos responsables de atacar a agentes policiales el pasado 23 de marzo en La Ceiba, esto es en San Pedro Pinula, Jalapa. Cuando la PNC llegó a este inmueble ubicado en la colonia Los Amates, los agentes repelieron el ataque, mientras en la parte de atrás de la vivienda los supuestos delincuentes colocaron lazos para poder saltar y escapar por un barranco que colinda con la residencia. Según la versión de las fuerzas de seguridad, uno de los supuestos delincuentes llevaba una granada de fragmentación. Al momento de tirarse de lo alto del inmueble e intentar escapar, el artefacto se activó, estalló y murió en el lugar. Aún se desconoce si el hombre pudo activarla a propósito para lanzarla contra los agentes. Esta persona fallecida fue identificada como Adalberto López Nájera, de 27 años. Cargaba puesto un chaleco antibalas y junto al cadáver quedó una pistola. Los vecinos aseguran que además de la balacera que duró varios minutos, escucharon 2 explosiones. Los otros 2 hombres lograron escapar y siguen prófugos de la justicia. La PNC y fiscales del MP realizaron una inspección dentro de la casa para recabar evidencias que pueden coadyuvar en la investigación contra estos delincuentes. Continuamos con la información a esta hora de la mañana y tenemos que hablar del famoso respaldo que esperaba Guatemala, conocer cuál iba a ser entonces la postura de Antonio Guterres, esta persona que se encuentra a la cabeza de la ONU, y él reitera su respaldo a la CICIG y también a Iván Velázquez luego de las críticas efectuadas por el presidente Jimmy Morales. A través de su portavoz, Guterres destacó el importante trabajo, así lo dijo, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y subrayó la necesidad de luchar contra la impunidad en este país centroamericano. Además, recordaba que la comisión es un órgano independiente establecido a través de un acuerdo entre Guatemala y la ONU y que su financiación depende de las contribuciones voluntarias de varios países. Nosotros confiamos en que van a continuar apoyando los esfuerzos de la CICIG, esto dijo el portavoz. Cabe señalar que Morales, el presidente, ha criticado en reiteradas ocasiones pues el procedimiento de la CICIG, de su jefe Iván Velázquez, a los que acusa de violar leyes locales, presionar a diputados, manipular los medios y no respetar la presunción de inocencia. Por su parte, a inicios de esta semana, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Tel Maldana, recordemos que daba ciertas declaraciones, ella instó a Morales a renovar el mandato de la comisión que vence en septiembre del año 2019. Las declaraciones de Guterres surgen luego de que los senadores de Estados Unidos, Christopher Smith, Roger Wicker y Mike Lee, se unieran a la petición del congresista Marco Rubio, que busca frenar el desembolso de $6 millones destinados como apoyo al funcionamiento de la CICIG por posibles acciones irregulares en el caso de la familia rusa de apellido Vitkov. Continuamos con la información y tenemos que hablar de lo que está pasando con los maestros en la Plaza de la Constitución. Es correcto, Vero, porque ya están apostados, como decíamos, en la Plaza de la Constitución haciendo una serie de demandas. Recordemos que tienen ya varias semanas de estar presionando a varios sectores. Centenares de maestros afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala llegaron a la Plaza de la Constitución, donde tienen contemplado quedarse por al menos 2 días más en una protesta que pretende presionar al Ejecutivo para que se apruebe o se respete más bien el pacto colectivo. Debido al plantón, se obstruyó el paso sobre la Sexta Avenida y Quinta y Sexta Calle de la Zona 1, en donde el tránsito vehicular es afectado en ese sector. Cabe señalar que centenares de estudiantes han sido perjudicados por estas protestas debido a que se sumaría la tercera semana sin que puedan recibir clases porque los educadores sindicalizados se han declarado en asamblea permanente. Por su lado, el Ministerio de Educación, el ente a cargo, es optimista al afirmar que disminuyó la cantidad de maestros que apoya las acciones de protesta y han paralizado labores. La exigencia de los maestros es que el gobierno agilice la homologación del pacto colectivo y de condiciones de trabajo. Bueno, importante señalar que con este pacto los maestros se garantizarían un incremento salarial, pero también requiere la utilización de 3,000 millones de quetzales del presupuesto del Estado en 3 años. Es correcto, los maestros llegaron con maletas, artículos personales, llevan tiempo, sombrillas, lonas para improvisar carpas, tiendas de campaña y abrigados. Se transportaban en buses y vehículos particulares, los cuales se estacionaron frente al Palacio Nacional de la Cultura, tal y como lo vemos en las imágenes que ya han generado una serie de reacciones.
Y queremos conocer justamente cuál es su reacción, la reacción del pueblo de Guatemala, que a la larga solemos ser los afectados directamente de todo lo que está sucediendo en cuanto a esto. Así que tenemos una pregunta del día. La pregunta del día la ponemos en pantalla a continuación para que usted se sume a través de redes sociales con su postura, con lo que usted opina. Tiene un hashtag y la podemos en este momento constatar. La pregunta dice: maestros permanecerán 2 días en la Plaza de la Constitución exigiendo la aprobación del pacto colectivo que les garantizará aumento salarial. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Es una encuesta que ponemos a su disposición a través de Twitter. El hashtag es BLN Maestros Protestan, para que usted lo tome en consideración y para que opine a través de esta importante red social. Queremos saber lo que usted piensa. Damos vuelta de página, tenemos que hablar de lo más importante en cuanto al ámbito internacional. Nos quedamos en Centroamérica, en Costa Rica, específicamente porque tiene un nuevo presidente. Es correcto, Carlos Alvarado, el presidente más joven de toda Latinoamérica, con tan solo 38 años de edad, asumió ayer, sucediendo a Luis Guillermo Solís. Se convirtió en el presidente más joven, como les decía, y juró en la céntrica Plaza de la Democracia, acompañado de los presidentes de 6 países latinoamericanos: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Es periodista y politólogo, y él aseguró que la tarea de su generación es la descarbonización o abolición de combustibles fósiles, por lo que su país debe estar entre los primeros en lograrlos. Alvarado definió 7 ejes temáticos en los que se enfocará su gobierno: educación, seguridad ciudadana, salud, proyección ambiental, movilidad e infraestructura, generación de empleo y recuperación de la estabilidad fiscal. Electo por el Partido Acción Ciudadana, el flamante presidente conformó un gabinete que llamó de unidad nacional y que incluye a partidos de oposición. Es el primero en que habrá más mujeres que hombres en cargos de ministros, incluyendo a la primera ministra de Relaciones Exteriores afrodescendiente. Ella es Epsi Campbell, también vicepresidenta. Su gobierno deberá hacerle frente al índice de criminalidad más alto en la historia del país y a un déficit fiscal de 6.2% en el Producto Interno Bruto que 4 gobiernos previos han intentado contener. Y siguen sucediendo cosas sorprendentes en el área de Corea. Digo Corea porque estamos incluyendo tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur, porque sí se llevó a cabo una sorpresiva reunión entre el presidente Xi Jinping y el líder norcoreano Kim Jong-un. Kim realizó esta visita, no anunciada, por cierto, cuando faltan pocas semanas para una esperada cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump. Se trata de la segunda visita del líder norcoreano a China desde marzo. En esa oportunidad, si recordamos, ambos destacaron los esfuerzos para enmendar la relación deteriorada tras el respaldo de Pekín a las sanciones de la ONU por los ensayos nucleares en Pyongyang. Según expertos, China, aliado histórico, como sabemos, de Corea del Norte, no quiere ser dejada de lado de la histórica cumbre entre Kim y Trump. En los últimos años, el líder norcoreano llevó a cabo una serie de ensayos nucleares y disparos de misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Sin embargo, recientemente se pronunció a favor de la desnuclearización de la península coreana. Continúa el recorrido internacional, nos ubicamos ahora en Sudamérica y Argentina, y esta búsqueda por mejorar el sistema económico de este país sudamericano en busca de la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional para poder enfrentar la severa turbulencia de sus mercados. Mauricio Macri, el presidente, dijo que esto les va a permitir fortalecer ese programa de crecimiento y desarrollo, dándoles un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que han tenido en su historia. Poco después del anuncio, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, indicó que el organismo iniciará en breve las conversaciones para fortalecer la economía argentina. Por su parte, el ministro de la cartera, Economía, dijo que en este punto de las negociaciones, de las conversaciones, diría él, no han hablado de detalles. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que han estado hablando de un FMI muy distinto al que conocieron hace 20 años. El anuncio ocurría después de que el peso cayera más del 4% ante el dólar, esto en la apertura de los mercados el martes. El último mes, la depreciación ha sido de más del 10%. Además, Argentina lucha con una inflación de más de un dígito que llegó a 24,8% el año pasado. El pedido de auxilio ocurre 17 años después de una aguda crisis económica que provocó la caída de 4 presidentes en una semana y llevó al país a la cesación de pagos. Hay que recordar que en enero del año 2006, Argentina saldó su último crédito con el Fondo Monetario Internacional por 9.600 millones de dólares. Así como repasamos lo que sucede en el mundo cuando son las 5:59, pero Vero, habíamos ofrecido un repaso más detallado de lo que pasa con el clima. Ya está con nosotros Lorraine Quinto, así que le decimos buenos días. Buenos días.
Buenos días, compañeros, así es, tenemos que iniciar la jornada conociendo un poco más acerca de las temperaturas y prepararlos a ustedes previo a que salgan de casa para lo que se podría esperar respecto a las condiciones climáticas. Iniciamos entonces este recorrido hablando de las posibilidades de lluvia que se extienden a un 90% en el territorio guatemalteco. Podríamos tener viento norte ligero a partir de hoy, cambiando a sur en horas de la tarde. En la ciudad de Guatemala vamos a amanecer con cielos bastante nublados con posibilidades de lluvia, como les mencionaba. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 35 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 21 minutos y la temperatura actual que es de 16 grados centígrados. Seguimos hablando también acerca de la fase lunar. Para hoy podríamos tener una creciente menguante con una iluminación del 39.66%. Y la recomendación del día es específicamente para los automovilistas revisar sus llantas. Las posibilidades de lluvia podrían incrementar en las regiones del sur del centro del país a partir de hoy, así como en la meseta central, y esta condición puede generar que su vehículo esté más propenso a accidentes, así que les recomendamos la revisión de sus vehículos. Son las 6 de la mañana en punto. De esa manera iniciamos entonces con la información del día. Buenos días. Gracias, Lorena. Buenos días para ti también. Ya saben entonces detalles de lo que pasa con el clima en nuestro país. Tenemos que seguir hablando de noticias nacionales porque hay que decirlo puntualmente. Estuardo Morán Vicente y Gregorio Morente Benito fueron capturados por elementos de la Subdirección General de Análisis y también Información Antinarcótica, integrantes de la Fuerza de Tarea Tecunumán, cuando transportaban productos de contrabando. Según las autoridades, en un operativo ubicado en Tecunumán, San Marcos, se interceptó un cabezal con plataforma en el que transportaban 750 quintales de maíz de procedencia mexicana que habría evadido, debo decir, impuestos al ingresar a Guatemala. Por otro lado, el vicepresidente de la República de India se encuentra en nuestro país. Estuvo visitando la ciudad de Antigua Guatemala, en donde la comuna de este lugar decidió declararlo visitante distinguido. Esto durante una visita en esta ciudad colonial e intercambio de conocimientos sobre la cultura hindú. Dentro de su discurso, el vicemandatario aseguró estar impresionado por las edificaciones de la ciudad colonial. Además, felicitó a los vecinos y autoridades de Antigua Guatemala porque pese a los acontecimientos naturales que han ocurrido, aún se preserva la ciudad con su arquitectura. El funcionario realizó un recorrido en los alrededores del Parque Central y las ruinas de San José Catedral y el Real Palacio de los Capitanes Generales. La alcaldesa de Antigua, Susana Asensio, aseguró que esta visita se obtendrá con buenos resultados, principalmente los brazos de amistad con la República de India. Y luego de las declaraciones de Juan Carlos Monzón en contra de este canal, Guatevisión, el director del noticiero Guatevisión, Haroldo Sánchez, brinda el siguiente comunicado. El noticiero Guatevisión rechaza los señalamientos hechos ayer por Juan Carlos Monzón y expresa que, como es su misión de no proteger a nadie, jamás desinformó, tergiversó o bien ocultó noticias a favor del gobierno del Partido Patriota encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Desde su nacimiento, Guatevisión goza de una independencia editorial que le permite informar con libertad y sin ataduras, lo que le ha valido haber sido incómodo para los gobiernos de Alfonso Portillo, de Óscar Berché, de Álvaro Colón, de Otto Pérez Molina y ahora de Jimmy Morales. Durante la administración del Partido Patriota fuimos sometidos a presiones, precisamente por no aceptar ningún tipo de lineamiento emanado de sus funcionarios, que siempre se mostraron molestos por nuestro trabajo profesional periodístico en beneficio de Guatemala. Cuando ocurrieron las jornadas cívicas del 2015, fuimos nosotros los únicos que acompañamos en transmisiones en directo el movimiento ciudadano que desde las plazas exigió la renuncia del binomio presidencial mencionado. A nuestros televidentes les reiteramos nuestro compromiso de estar siempre al lado de los guatemaltecos y seguir denunciando a quienes a través del ejercicio político se apoderan de los recursos del Estado. Es importante hacer notar que el testigo protegido, que por eso negocia reducciones en su condena, en 2 ocasiones dijo a reporteros nuestros que iba a hacer acusaciones contra Haroldo Sánchez. Es extraño que el defensor haya hecho una pregunta directa sobre la relación con la prensa y de todos los periódicos, radionoticieros y telenoticieros solamente acuse a Guatevisión y Prensa Libre, cuya posición crítica, informativa y orientadora ha sido tan molesta para los gobiernos. No debe extrañar que sigan las reproducciones de lo dicho por Monzón.
desde supuestos medios informativos y de personas con razones para hablar mal de nosotros. Agradecemos, eso sí, las muestras de apoyo recibidas hasta este momento. Por otro lado, la expectativa en cuanto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad por el tema de la minera San Rafael ha cruzado nuestras fronteras. Hablamos a continuación de declaraciones de presidentes de organismos internacionales. Los abogados independientes Ignacio Gracioso y Juan Pablo Rodríguez entregaron esta mañana a la Corte de Constitucionalidad un amicus curiae respecto al caso de minera San Rafael, a nombre del profesor Don Wallace Jr., quien preside el Instituto de Derecho Internacional. De acuerdo a declaración de los abogados, es una iniciativa espontánea del profesor y no responde a solicitud de ninguna institución, sino al interés legal del caso. En el documento, el profesor Wallace se circunscribe a brindar su opinión en materia de derecho comercial internacional. Entre los posibles panoramas destaca el que de no reactivar las operaciones de la minera, el Estado de Guatemala podría afrontar el pago de compensaciones. Señala que en ciertos casos la suspensión de licencias y permisos para operar puede llegar a considerarse una manera indirecta de expropiación que suscita la obligación de compensación. Minera San Rafael dijo no tener relación con el profesor e indicó que el amicus curiae que fue presentado no es en favor o en contra de la minera, sino una opinión de derecho internacional. 6 de la mañana con 5 minutos, continuamos con más información hasta ahora. El repaso informativo incluye también revisar lo que pasa con Prensa Libre. Prensa Libre presenta. Revisamos la portada del matutino más importante de nuestro país y el titular central dice: interés electoral crea agitación en el Congreso. Tránsfugas intentan allanar perspectivas para su reelección, en tanto ciertas bancadas aliadas buscan desmarcarse del desgaste oficialista. Esto lo puede revisar en el ejemplar impreso en la página 6. La fotografía central: paro magisterial, se juega en el futuro. Mientras miles de niños se quedan sin clases, maestros bajo las órdenes de Joviel Acevedo se instalaron en la Plaza de la Constitución para presionar los beneficios del pacto colectivo. Esto lo verá en la página 7 y PGN presentará análisis inviable revisar el mandato de la CICIG. La abogada del Estado, Anabela Morfín, señala que la ONU es la única vía para quejas. Guterres reitera apoyo a la comisión, tal y como lo vimos. Esto lo ve en la página 3. Y hablando de deportes, un caso famoso: FIFA toma control de la FEDEFUT. Directiva cuestionada queda fuera. Esto lo puede revisar en la página 43. Nos vamos al interior de Prensa Libre a analizar cada una de estas noticias un poco más a profundidad. En primer plano, con el ámbito política, Procuradora General de la Nación reitera que se debe respetar acuerdo de la CICIG. Congresista Norma Torres pide continuar apoyo al secretario general de la ONU, Referendo Aval. Y ahí vemos algunos artículos, que es lo que opinan, criterios incluso de Rubio, por ejemplo, en Estados Unidos, que critica a la ONU y manifiesta apoyo total a la comisión. Seguimos avanzando en las páginas de Prensa Libre, la sección Actualidad, con una fotografía enorme de la Contraloría General de Cuentas. Esperan transparencia en la elección de Contralor. Expertos señalan debilidades en las auditorías de la Contraloría de Cuentas y piden modernización. Habla de una lista de requisitos amparados en el artículo 234 de la Constitución, que describe los requerimientos. Es una nota de Henry Estuardo Pocasangre en Prensa Libre, página número 4. Seguimos en el interior de Prensa Libre presentándoles más noticias. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República? Por ejemplo, reelección trastoca. Las alianzas y las bancadas fuerzas del legislativo se readecúan debido a que los diputados empiezan a ver su futuro político y piensan más sus movimientos. Tenemos declaraciones, por ejemplo, de dos congresistas, de Juan José Porras, de Ninette Montenegro. Y bueno, vemos como el patrón que seguía el Congreso desde que fue electa la actual Junta Directiva se desvió ayer e hizo más evidentes las fracturas de las alianzas entre los bloques. Estoy más en Prensa Libre este día miércoles, cuando son las 6:09. Seguimos revisando lo que dicen otros diarios, pero del mundo. Vamos contigo, Sara. Muy buenos días. Gracias, compañeros, muy buenos días para ustedes también y por supuesto muy buenos días para todos nuestros televidentes. Es momento justamente de eso, de informarles lo que sucede en el ámbito internacional de la noticia a través de las portadas que a continuación les presentamos. Iniciamos rápidamente colocando en pantalla la primera de ellas y tenemos el país desde España como nuestra portada del mundo para hoy. Noticia principal: Trump rompe el pacto nuclear con Irán y desata la ira general. Todos los aliados europeos lamentan la decisión del presidente de Estados Unidos. El régimen de Teherán amenaza con relanzar su programa atómico.
Otra noticia internacional en esta portada: Argentina pide ayuda al FMI ante el desplome de su moneda. Además, Europa advierte de que las noticias falsas son una amenaza a la democracia. Estos son titulares que aparecen en El País desde España. Continuamos este recorrido y colocamos en pantalla el Excelsior desde México como nuestra portada latinoamericana para hoy. Una de las noticias principales es el crimen y morosos que hace perder a la CFE. Otra noticia principal es en Veracruz, en donde frustran atraco a tren. Y acá también resalta la noticia con el siguiente titular: de Trump rompe acuerdo nuclear y hace caer al peso 19.57. Para finalizar rápidamente este recorrido, tenemos el diario de hoy desde El Salvador como nuestra portada centroamericana. Noticia principal: 5 policías a nuevo juicio por coautoría en el caso de Finca San Blas. Además, en otras noticias nacionales de El Salvador, diputados de la Junta Directiva no usarán camionetas como su transporte. Y en la fotografía superior, campo de refugiados por enjambre. 6:10 de la mañana, es así como finalizamos rápidamente este recorrido internacional, pero tenemos más información que compartir con todos ustedes. Sigan en sintonía de Viva la Noticia. Muchas gracias, Sara, Gracias, por esta Sara. información. Seguimos hablando del mundo más adelante. Sabemos lo que pasa también en la calle, vamos en vivo. Taxi Amarillo Express presenta el reporte del tráfico. Compañeros, muy buenos días a Julio, ustedes, vamos buen día a contigo, toda la vamos, audiencia, ¿qué ido a más la sucede? noticia. Efectivamente estamos nosotros ya listos para arrancar el recorrido informativo y esto lo hacemos por supuesto en una unidad de taxi amarillo, una forma sumamente fácil, rápida, cómoda y segura de transportarse dentro de la ciudad capital. Mucha atención si usted está por salir de casa, específicamente si usted va a atravesar el centro histórico, y es que debido a la exigencia de la homologación del pacto colectivo, la Asamblea Magisterial continúa presente en la Plaza de la Constitución y de esa cuenta algunas calles y avenidas aledañas aún continúan bloqueadas. Esto también por información confirmada a través del intendente Amílcar Montejo de la Policía Municipal de Tránsito. Estamos hablando de la 7ª Avenida y 9ª Calle, 8ª Avenida y 6ª Calle, 5ª Calle y 5ª Avenida, 6ª Avenida y 4ª Calle. Mucha precaución porque esta cuenta desde el día de ayer hasta hoy continúan los maestros en este mismo sector, así que si usted intenta pasar por ese punto, busque más bien una ruta alterna porque la cola de vehículos empieza a hacerse desde muy temprano alrededor de ese sector. A esta hora tenemos la vista totalmente en vivo de cómo se encuentra la calzada Roosevelt a la altura de la 23 Avenida, un ingreso a través de la ruta interamericana que por el momento se encuentra libre de obstáculos con una cola de vehículos que inicia desde el kilómetro 16.5, ya empieza a compactarse mucho más una vez se aproximan hacia el sector de Misco para ingresar a la calzada Roosevelt. Boulevard San Cristóbal se empieza a encontrar un poco congestionado una vez se encuentra ya con la salida del Boulevard Vías Deportiva. Ningún obstáculo en ese punto, únicamente la cantidad de vehículos que se dirigen hacia el sector del anillo periférico. Le recomendamos mucha precaución si usted pasa por la parte de la avenida Hincapié. Hablamos de la 18 calle, hay un congestionamiento desde la 25 calle hacia el Boulevard Liberación. Resulta que una rama bastante grande de un árbol cae en ese punto, obstaculiza, pues en realidad es un carril y un poco más, un carril y medio de los dos que están habilitados para los usuarios que salen desde el sector de Boca del Monte hacia la ruta del Boulevard Liberación. Así que bueno, empieza a formarse ya una cola de vehículos también en ese punto, le repito, 18 calle Avenida Hincapié. Las autoridades pues se estarán haciendo presentes en unos minutos para poder remover el obstáculo. Sin embargo, desde horas de la madrugada estaba esta rama que prácticamente es la mitad de un árbol que está tirada sobre la avenida Hincapié. Así que bueno, por favor usted tome en ese caso una ruta alterna o sepa que habrá cola al atravesar ese mismo sector. ¿Cómo se encuentran otras partes de ingreso a la ciudad capital? Y bueno, tenemos que hablar de la ruta al Pacífico, es justamente para todos los vecinos que vienen desde Villanueva, con un tránsito lento desde el kilómetro 16. Policía Municipal de Tránsito de Villanueva habilita ya el carril reversible desde el kilómetro 14, si es que usted viene desde la ruta al Pacífico hacia la cuesta de Villalobos. El reversible de ingreso al SEMA por el momento se encuentra despejado, pero también esa información la estaremos ampliando más adelante en el noticiero. El tránsito en el kilómetro 35 de la ruta del Atlántico, Provial proveía algunas imágenes,
en donde menciona que se encuentra totalmente despejado. De igual manera, si usted ingresa por la ruta del Atlántico, zona 18, hacia el centro de la ciudad capital, hablamos de la calzada La Paz y la calle Martí, tenga en cuenta que a partir del kilómetro 7.5 empieza la compactación vehicular, principalmente en dirección hacia el puente Belice, que es el que da entonces hacia la calle Martí, la zona 6 y zona 2 en el recorrido para los vecinos de zona 18. Bueno, esa sería la información más importante a esta hora de la mañana. Un cielo totalmente despejado, eso es algo bastante bueno para los usuarios que transitan desde los ingresos a la ciudad, desde las partes altas hacia el centro. Con esta información nosotros vamos de vuelta a los estudios. Por supuesto que en unos minutos nos enlazaremos nuevamente a través de una unidad de Taxi Amarillo. Con esto vamos con ustedes, compañeros. Muchas gracias. Taxi Amarillo Express presentó el reporte del tráfico. Esperamos este enlace, Julio. Muchas gracias. ¿Tenemos más información? Hablamos de lo que pasa en Guatemala con más noticias, en efecto, porque a través de una carta de entendimiento, Acción Ciudadana vigilará el Censo Poblacional y de Vivienda 2018. El Fondo de Población de las Naciones Unidas brinda todo tipo de apoyo para el censo que pretende cubrir con todas las necesidades de nuestra población. 18,000 personas están involucrados en el Censo 2018. Estarán bajo la vigilancia de INE, UNFPA, Censo Nacional y Acción Ciudadana. Sí, a través de la denuncia podamos nosotros atender cualquier foco de tráfico de influencia, de cualquier cosa que se pueda dar en algún tipo de contratación de personal del censo. El censo ayudará para la construcción de las políticas del país, para quiénes y para cuánto se hace. El gran aprendizaje del Censo de Población y Vivienda es la responsabilidad compartida, porque los recursos del Estado lleguen de manera adecuada a quienes más lo necesitan. La sociedad civil fue determinante para asegurar el enfoque de género y de pueblos indígenas en las boletas censales, identificado a través del censo piloto. Para probar la dispersión de viviendas, para probar la dificultad de llegar a los lugares, la dificultad que en algunos lugares no se encuentran a los ocupantes, probar inclusive entrevistas en el idioma, en los lugares donde se habla el idioma maya. El censo se realizará del 23 de julio al 16 de agosto del 2018 y el resultado final se espera en el primer semestre del próximo año. Y una lamentable noticia, tenemos que comentarles la historia de Saúl Sánchez Tomás y cómo sus sueños se vieron truncados luego de que él decide viajar hasta Estados Unidos dejando a sus 2 hijos y a su esposa para poder brindarles una mejor vida. En el trayecto hacia este lugar pierde la vida y tenemos información entonces de cómo le despiden sus familiares en Guatemala. El migrante Saúl Sánchez, de 29 años, terminó una parte de su sufrimiento al ver su cuerpo 98 días después de haber salido de su casa el 1 de enero último, cuando emprendió el viaje a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Como ahora ya no aguanto trabajar, antes sí puedo, pero ahora ya no. Ya estoy enferma ahora, por eso no puedo, por eso estoy triste por mi hijo. Sí, ¿quién nos va a ayudar ahorita? Brandon Eduardo y Dylan, de apellido Sánchez Cristóbal, de 8 y 3 años, se han quedado sin padre y ahora solo tienen la protección de su progenitora y abuela. En primer lugar, hay muchos graduados y como fuente de trabajo por nuestro gobierno, hay muchos maestros, muchos ingenieros, entonces, por eso ellos agarran, pongamos, el motivo de ir a luchar en otro país de Estados Unidos. Aquí muchos jóvenes viajan. Sí. De acuerdo con las autoridades municipales, un 40% de la población de Concepción Chiquirichapa viaja de forma ilegal a los Estados Unidos y la mayoría oscilan entre los 16 a 35 años y en algunos casos han perdido la vida. Los diputados del Congreso de la República planean dar un dictamen desfavorable a la ley o la iniciativa que busca dar muerte civil a los funcionarios que han sido corruptos. Ellos creen que esto viola sus derechos. La iniciativa 5400, que propone inhabilitar por hasta 20 años para ocupar cargos públicos a funcionarios condenados por actos de corrupción, podría tener un revés en el Congreso. Diputados de la Comisión de Legislación firmarán el dictamen desfavorable por considerar que es una pena drástica y que impediría la reinserción social. En su mayoría encontramos que no es una ley técnica. Esta comisión es de legislación y puntos constitucionales. No es la comisión de lo políticamente correcto, que la ley hay que hacerla en abstracto, en un vacío, no salir y legislar en la plaza pública o de los comentarios que vienen de la barra.
La mayoría de los diputados que integran esta sala de trabajo aseguran que no es una iniciativa técnica ni viable porque se viola el derecho al trabajo. Cuando vemos ya penas, digamos, de inhabilitaciones para ejercer una profesión o etcétera, durante 20 años, me parece aparte desproporcionado que riñe con ese principio constitucional, porque al final de cuentas una parte importantísima de la pena es que se pueda resocializar esta persona, que pueda buscar una fuente de trabajo, pero si le estamos cerrando las puertas. Actualmente el Código Penal contempla inhabilitación para algunos casos, pero queda a criterio de juez. La propuesta presentada por Andrea Villagrán era para desincentivar a funcionarios públicos a cometer actos de corrupción. Docenas de estudiantes y también de catedráticos se encuentran preocupados. Hablamos de personeros del Centro Universitario de Suroccidente y es que aparentemente se encuentran preocupados ante el poco interés de autoridades municipales de gestionar la construcción del puente que en el invierno del 2017 colapsó. Aunque existe un segundo puente vehicular, este queda bajo el agua cuando el río cruza su caudal, provocando que el paso quede completamente obstaculizado. Estudiantes manifestaron que recientemente autoridades del Centro Universitario presentaron una solicitud al alcalde Manuel Delgado para que gestione los recursos y se pueda construir el nuevo puente. Sin embargo, hasta el momento la solicitud ha sido en vano. Vea usted las imágenes de cómo se encuentra actualmente ese lugar. Información importante de lo que podría suceder también en este invierno. Y en este repaso, cuando son las 6:21, tenemos que volver a salir a las calles, Vero. La historia del día a continuación. Gracias, Vero, gracias compañeros en el estudio central, ubicados en la 14 calle Avenida Cementerio de la zona 7 capitalina. Pues acá hace pocos momentos se registró una balacera que lamentablemente pues ha dejado fallecido a un recolector de basura que se trasladaba por esta área. Es importante comentar que los recolectores de basura en este sector pues estaban siendo amenazados desde hace ya varios días por parte de las pandillas, quienes les exigen pues ya grandes cantidades de dinero. Lamentablemente pues un nuevo hecho de violencia en contra de los recolectores de basura se ha hecho efectivo por parte de los pandilleros. Ya bomberos municipales se encuentran en el área, ya se encuentran ubicados en este sector. Han comentado las unidades de PNC que se encuentran en esta área que se ha comenzado a realizar la investigación necesaria, porque dos hombres que portaban una mochila, pues sin mediar palabra disparan en contra de la humanidad de este recolector de basura. Maynor Ruano, portavoz de bomberos municipales, ya se encuentra en este sector. Maynor, un nuevo hecho de violencia en contra de los recolectores de basura. Sí, lamentablemente una vez más un recolector es atacado, el cual pierde la vida. Él ha sido identificado con el nombre de Marvin Anífal González, de 39 años de edad. Pues como suele suceder, los disparos pues son directamente hacia la cabeza, el cual le ciega la vida de inmediato. La víctima fue identificada por la señora Mónica, quien indica que su cónyuge pues ya tenía más de 5 años de laborar de esto. Es una situación muy difícil, Maynor, al momento que ustedes se presentan como bomberos municipales a este sector. Las personas en esta área pues presentan algún tipo de shock nervioso. Bueno, en este caso se está asistiendo a la esposa. Ella se encuentra en estos momentos dentro de la unidad, el cual pues la impresión hace que sus signos vitales se descompensen, y en estos momentos pues se le brinda la asistencia para evitar que esto pueda tener problemas cardíacos. Nuevamente, Maynor, para que los televidentes de Viva la Noticia sepan el nombre, lamentablemente, de esta persona que pierde la vida a manos criminales. Él se llamaba Marvin Anífal González, de 39 años. Gracias, Maynor, muy amable por su información. Maynor Ruano, portavoz de bomberos municipales, que se ha hecho presente a esta escena de sangre, donde lamentablemente, como repito, las pandillas siguen cobrando vidas humanas de trabajadores que diariamente pues se madrugan para ganarse el pan de cada día, pero las extorsiones siguen siendo también el pan de cada día para
realizar este tipo de hechos violentos. En este sector han quedado por lo menos 5 casquillos de proyectil de arma de fuego. Ya las unidades de Policía Nacional Civil ya se encuentran informando por medio de su radio para poder capturar a estos delincuentes que escaparon, según la información que nos han comentado a pie por esta área. Varios de los vecinos en este sector pues solo han observado, han salido de sus viviendas a observar lamentablemente este hecho de sangre. Específicamente 14 calle Avenida Cementerio, a pocos metros de varios cementerios en este sector de la zona 7. Muchos vecinos pues solo escucharon las detonaciones de proyectil de arma de fuego. Caballero, nuevamente la violencia enluta a la población guatemalteca. Mira, yo pienso que todo esto debería de tener un poco más de cuidado aquí los señores policías, ¿verdad? Porque realmente aquí está para arriba, patas arriba, ¿verdad? Caballero, ¿qué escuchó usted? ¿Qué lo fue? No, yo no escuché nada, yo ahorita voy llegando y me estoy enterando de esto, ¿verdad? Este hecho armado, ¿verdad? Pero lástima ellos ganándose el pan de cada día mientras otros están fastidiando la vida de otros, ¿verdad? Es difícil esta situación. Es muy difícil. Realmente es muy difícil. Caballero, piden más seguridad ustedes en este sector. Más seguridad, más cámaras, ¿verdad? Y que por lo menos los de la Policía Nacional Civil deberían de estar un poquito más constante en estas calles, ¿verdad? Porque como son prácticamente puros callejones, ¿verdad? Entonces deberían de estar para arriba y para abajo, pienso yo, para un poquito más seguridad para las personas, ¿verdad? Gracias, caballero. Gracias, muy amable. Bueno, declaraciones de uno de los vecinos en este sector que está informando y que piden más seguridad, no solo para el vecindario, sino para muchos trabajadores que realizan sus labores en esta área. Escenas de dolor se pueden observar pues en el interior de la unidad de bomberos municipales por parte de los familiares de este piloto que lamentablemente fue asesinado, como repito, por manos criminales de pandilleros. Imágenes de mi compañero en cámara Edgar Calanche, soy Alberto Cardona desde el sector de Misco. Regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchísimas gracias, Alberto, por esta información. Tenemos que seguir el recorrido informativo y nos trasladamos hacia Retaluleu, y con el objetivo de seguir prestando y acercando el servicio de salud al interior de la República. Operación Sonrisa se inicia entonces con esta jornada de operación del labio leporino. De Operación Sonrisa informaron que 110 niños fueron examinados previamente para la cirugía, de los cuales 68 fueron calendarizados en el transcurso de la semana y 17 profesionales están atendiendo a los niños en el Hospital Hilario Galindo en San Felipe, Retaluleu. Operación Sonrisa Guatemala es una organización, una fundación que se mantiene a base de donaciones y a base de el trabajo de gente que dona su trabajo, ¿verdad? Entonces, si en algún momento nos quieren apoyar, créame que va a ser muy bienvenido. Hay muchas familias alrededor de todo Guatemala que salen beneficiadas y que se necesita, porque es un problema que hoy por hoy no es del todo atendido. Las operaciones quirúrgicas son totalmente gratis para los beneficiados e iniciaron el lunes último y terminarán el viernes 11 de mayo y posteriormente los pacientes serán sometidos a tratamientos de recuperación. Hay una gran cantidad de niños que han sido programados para este procedimiento y la idea es intentar otorgarle nuevas sonrisas a todos estos niños y por lo tanto confort y una gran felicidad para sus familiares. Familiares de los niños que ya han sido operados agradecen la labor que hace la organización Operación Sonrisa en la provincia. Que Dios los bendiga a ellos por darle, verdad, Diosito, ese entendimiento, esa sabiduría y esas personas que tienen ese corazón tan grande para que ellos tengan una sonrisa para cuando sean adolescentes, verdad, o desde ya niños, porque yo me admiro de mi niña y de veras que quedó linda. Continúa la crisis en Nicaragua por la confrontación entre pobladores y gobierno. La crisis estalló, como bien sabemos, por modificaciones al plan de seguridad social, pero las acciones violentas del gobierno reprimiendo a la población que protestaba, eso ya ha generado, como sabemos, muertos, desaparecidos y violaciones diversas. Con la misión de denunciar a nivel internacional lo que sucede en Nicaragua, un grupo de empresarios nicaragüenses y americanos crearon la organización sin fines de lucro Nicaraguan American Center for Democracy, Héroes del 19 de abril.
Entre las denuncias están asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y orden contra ciudadanos, varios de ellos estudiantes. Hay incertidumbre respecto a la cantidad de muertos, ya que muchas personas solo están reportadas como desaparecidas y es el gobierno el único que emite certificados de defunción. Los medios de comunicación que informaban los hechos fueron censurados o cerrados. Al menos 15 periodistas han decidido renunciar antes que ceder a la censura. La organización Héroes del 19 de abril está creando una página para brindar información actual de los hechos y poder recaudar fondos en apoyo a la resistencia. La censura que ha habido y la falta de transparencia de parte del gobierno con temas de derechos humanos es increíble. Tan es así pues que le prohibieron la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada estadounidense en uno de los temas más esperados a nivel internacional. Hablamos del acuerdo multilateral firmado con Irán por el programa nuclear. Tenemos la información a continuación. El presidente iraní Hassan Rouhani denunció el martes la decisión de su homólogo estadounidense Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear de 2015. Rouhani dijo que su país podría reanudar el enriquecimiento de uranio sin límites, pero mantendrá conversaciones con Rusia, China, Alemania, Francia y Reino Unido antes de tomar cualquier decisión. Lo que Trump hizo es guerra psicológica y presión económica. No permitiremos que Trump tenga éxito en su guerra psicológica y presión económica contra el pueblo iraní. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien siempre se opuso al acuerdo con Irán, apoyó la que consideró una valiente decisión de Trump, que también restableció de inmediato sanciones económicas. La eliminación de sanciones por el acuerdo ya ha producido resultados desastrosos. El pacto no alejó la guerra, de hecho la acercó. El acuerdo no redujo la agresión de Irán, la incrementó dramáticamente y la vemos en todo Medio Oriente. La ONU reaccionó con un exhorto al resto de países firmantes a respetar sus compromisos en el acuerdo, que establece mecanismos para evitar que Irán desarrolle un armamento nuclear. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que el bloque está determinado a preservar el tratado, y Rusia dijo estar profundamente decepcionada por el anuncio de Trump, calificando la decisión como una violación a la legislación internacional. Al menos 9 combatientes pro régimen sirio murieron por el lanzamiento de misiles israelíes. Esto lo indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, mientras que Israel puso en estado de alerta elevada la parte del Golán ante un eventual ataque iraní desde ese país, Siria. Al menos 9 combatientes que luchan del lado del régimen sirio murieron el martes por el lanzamiento de misiles israelíes que tenían como objetivo un punto cerca de Damasco, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La ONG detalló que los misiles apuntaron a depósitos de armas que pertenecían a los llamados guardianes de la revolución iraní, que pelean en Siria a favor del régimen de Bashar al-Assad. Según la agencia oficial siria SANA, las Fuerzas Armadas sirias interceptaron el martes por la noche 2 misiles israelíes, disparados contra un barrio de Damasco. Israel no emitió comentarios al respecto, pero los bombardeos se producen luego de que el primer ministro Benjamín Netanyahu apoyara la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, una medida que Damasco condenó. La parte del Golán ocupada por Israel fue colocada en estado de alerta elevada ante la eventualidad de un ataque iraní desde Siria. Damasco y Teherán han acusado en el pasado a Tel Aviv de atacar con misiles las bases militares iraníes y de combatientes pro régimen en Siria. Continuando con más noticias, es momento de hablar de lo que sucede en el deporte internacional y vamos a hablar específicamente del torneo de Madrid, en donde el argentino Juan Martín del Potro y la rusa Garbiñe Muguruza lograron avanzar este martes a los octavos de final del torneo. Por su parte, la rumana Simona Halep, la actual número 1 del mundo, mantiene su racha. A continuación les presentamos la nota. Del Potro se impuso al bosnio Damir Zumbur por un doble 6-3. Ganador en Acapulco a Indian Wells, Del Potro se apoyó en su derecha y su buen saque para deshacerse de Zumbur y citarse en octavos de final frente al serbio Dusan Lajovic, vencedor del francés Richard Gasquet por 7-6, 7-1, 7-6, 7-1.
En el cuadro femenino, Simona Halep, vigente doble campeona del mundo madrileño, apenas necesitó 1 hora y 12 minutos para deshacerse de Elise Menters por 6-0, 6-3 en su segundo partido en Madrid. También estarán octavos la hispano-venezolana Garbine Muguruza, que ganó este martes a la croata Donna Belkic por 2-6, 6-4, 6-1. En cambio, la española Carla Suárez tiró de épica para imponerse a la ucraniana Elina Svitolina, cuarta favorita por 2-6, 7-6, 7-3 y 6-4. 6 de la mañana con 33 minutos. Luego de este repaso deportivo tenemos que salir a las calles. Correcto, vamos a revisar el tránsito. Así es, compañeros, muy buenos días, un saludo a los televidentes. Hay que conocer las condiciones del tránsito vehicular para poder iniciar un recorrido y tener un panorama claro, incluso utilizar la mejor opción para poder llegar a nuestro punto de labores. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva continúa brindando asistencia vial, como también brindando la supervisión correspondiente en distintos puntos de nuestra jurisdicción, pero vamos a conocer qué es lo que está sucediendo a esta hora, 6:35 de la mañana. Esto definitivamente nos va marcando que los horarios de los carriles reversibles en algunos sectores están finalizando. Lo que tiene ahora en su pantalla es el paso del Boulevard El Frutal hacia el Puente La Prosperidad, zona 5 de Villanueva. Exactamente en este lugar se está coordinando por parte de la PMT de Villanueva. Recordemos que al finalizar esta subida que usted observa, tenemos una señal de alto, pero los agentes mantienen la verificación del tránsito en ese lugar y mantienen la regulación del tránsito. Incluso se le está cediendo el paso a las personas que van de Boulevard El Frutal hacia el Búcaro y Mezquital para que puedan incorporarse al tránsito y de esa forma poder utilizar el carril reversible. Este tráiler fue detenido en Boulevard El Frutal, zona 5 de Villanueva, al momento de no respetar el horario de restricción dentro de la jurisdicción de nuestro municipio. Los agentes de la PMT de Villanueva han informado que al momento de detenerlo se solicita documentación correspondiente. El conductor no porta licencia de conducir ni tarjeta de circulación del vehículo. Se ha coordinado una unidad de Policía Nacional Civil, ya que uno de los acompañantes del conductor se dio a la fuga y esto genera una sospecha. Por lo tanto, se ha coordinado PNC para que verifiquen si este tráiler no tiene algún reporte de robo y que se pueda tomar el procedimiento correspondiente. Así que está a un costado de la vía en Boulevard El Frutal, zona 5 de Villanueva, donde la PMT pues mantiene el control del tránsito, así que mucha precaución si usted se aproxima a este sector. Y hablando de Boulevard El Frutal, aquí tenemos otra panorámica para las personas que vienen de San Miguel Petapa, de Villanueva, de Vía Canales y se están movilizando sobre Boulevard El Frutal hacia Ciudad Real y Avenida Petapa. Vemos un tránsito totalmente fluido, incluso estamos cerca de este sector donde se tiene un colegio donde se movilizan alrededor de 50 buses escolares. Hasta el momento se mantiene el control de estas unidades, se les brinda el apoyo para que ingresen a los centros educativos y que no genere impacto en el tránsito. Así que esto es lo que está sucediendo en Boulevard El Frutal, donde observamos totalmente fluido. Aquí nuevamente Boulevard El Frutal, zona 5 de Villanueva. Este es un punto muy importante para el ingreso de 3 municipios que se desplazan a Boca del Monte, hacia Ciudad Real o a la avenida Petapa, así que no hay ningún reporte de congestionamiento en este sector, pero este panorama podría cambiar totalmente después de las 7 de la mañana, así que usted siempre planifique su salida y evite problemas de congestionamiento. Ahora nos movilizamos hacia el Búcaro, zona 12 de Villanueva. En este momento es escenario de varios allanamientos por parte de la Policía Nacional Civil, este sector de Villanueva. La PMT reporta que algunos puntos del Búcaro, Mezquital y Senma pues se ven obstruidos por unidades de Policía Nacional Civil, quienes están efectuando algunas acciones operativas, así que tome en cuenta que si hay algún cierre vehicular debe de respetar esta disposición por parte de las autoridades. Y como usted observa, pues ahí hay una unidad de Policía Municipal de Tránsito de Villanueva quien coordina los carriles reversibles que duran 20 minutos, así que durante 20 minutos usted puede gozar de buena movilidad si se dirige hacia el Senma o hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Ahora nos movilizamos hacia el sector de Ciudad Real, avenida Petapa. Conductores aún siguen utilizando luces bajas. Recuerde que este es un requisito para desplazarse dentro de un carril reversible. La ley y reglamento de tránsito establece que usted debe de utilizar sus luces bajas como una medida de precaución y ser visible por otros conductores. Ya estamos por finalizar nuestro primer reporte de tránsito. Vamos a observar ahora el área del Búcaro, zona 12 de Villanueva, así es como el tránsito se acumula, proveniente de Boulevard El Frutal, proveniente del Puente La Prosperidad, de la colonia Marianita. El tránsito se está acumulando en la zona 12 de Villanueva a la espera de estos carriles reversibles que regularmente la PMT coordina en ese sector y que reportan
sin novedades en el tránsito, pero usted tome en cuenta que a partir de las 7 en punto de la mañana hay mayor circulación de tránsito, se tiene mayor movilidad vehicular, incluso en la calzada Raúl Aguilar Batres. Hemos estado observando que a partir de esta semana el tránsito es mucho más fuerte después de las 8 de la mañana, así que usted siempre planifique su salida, observe que su vehículo lleve la cantidad de combustible necesaria para hacer su recorrido y algo muy importante, inician las acciones operativas de la PMT de Villanueva, así que recuerde portar su licencia de conducir vigente, su tarjeta de circulación y por supuesto su calcomanía. Así que es mi primer reporte de tránsito. Más adelante a través de Viva la Noticia le estaré actualizando las novedades en el sector sur de la ciudad, pero Ale y Vero continúan con más noticias. Gracias, Dalia. Importante información, estaremos recorriendo las calles más adelante. Mientras tanto, pausa comercial. Completando un bloque de información de 1 hora. Vamos y venimos. Maestros se van a concentrar en la Plaza de la Constitución, donde permanecerán hasta llegar a acuerdos por el pacto colectivo. Además, secretario general de las Naciones Unidas reitera el apoyo al trabajo realizado por la CICIG en el país.